hay que conocer la línea de aires acondicionados Smart de Enjuta. Les recuerdo, los split, inverter, los aires portátiles, llevar la temperatura ideal a donde quieras. Aires acondicionados inverter y portátiles de Enjuta y son Smart, ¿eh? Enjuta, toda una vida contigo. Y hablando de libertad, mira, justamente, y de la libertad responsable, si se quiere, no lo había visto así, pero está vinculado el tema. Vamos a darle la bienvenida a Lilian Celiberti, maestra, activista feminista, fundadora de Cotidiano Mujer. Vamos a hablar de las maestras apartadas, ¿no?, de sus cargos, por subir a redes sociales contenidos inapropiados según los centros educativos donde trabajaban, centros educativos privados, ¿no? Entonces, además, esto es curioso, porque siempre se habla de que determinados roles tienen consigo, tal vez no expresa, pero sí tácitamente, ¿no?, determinadas responsabilidades que demandan una moral determinada, ¿no?, una conducta determinada. Eso de que si sos una figura con exposición pública, tenés que comportarte de determinada manera. Pero sobre todo hay roles donde, por ejemplo, el concepto de laicidad en lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Se sabe que un docente bueno no es el que logra que sus estudiantes piensen como él, sino que justamente no sepan cómo piensa el docente, y el docente los enseñe a pensar por sí mismos lo que ellos quieran pensar, ¿no? ¿Qué pasa en este nuevo mundo de las redes sociales, donde vos, y ahora vamos derecho al tema de las maestras, sos maestra, dentro de la institución te comportás como tal, sos una buena docente, cumplís con todo lo que se espera de tu cargo. Cuando salís afuera de la institución, ¿tenés que seguir manteniendo esa conducta, ese decoro, o no importa? Porque hoy las redes es la calle, ¿o no? Sí, claro. Porque están en el espacio que pasa a ser público. Es tan delicado el tema. Vos dirás, bueno, pero ¿para qué es lo que publicó? Honestamente yo no sé. ¿Qué es lo que publicó? Bueno, tampoco... buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto. Tampoco conocemos el detalle de lo que publicó. Si es... yo hablé con la periodista del diario El País, que fue la que hizo la nota inicial, porque ella había recibido los casos, digamos, las denuncias, pero no conocemos en detalle, y este es un primer aspecto. Estamos discutiendo, en realidad, yo estoy discutiendo un despido arbitrario, desde mi punto de vista. ¿Basada en? Basado en que por la nota y por las observaciones no hay violación de ninguna de las leyes y derechos existentes en nuestro país. Es más, me parece gravísimo que en la nota que la periodista hace después de haber entrevistado a las personas, se hable de que una de las razones alegadas por uno de los colegios es que publicaba en su Facebook propaganda política. Me parece que la ciudadanía política en este país está fuera de discusión la ciudadanía política. Todos tenemos derecho a expresar nuestro pensamiento político si queremos, partidario incluso, si deseamos. Pero ahí donde, permítame, aparece lo debatible, porque no deja de ser un docente. No importa. ¿Se es docente 24 horas o se es docente solo, ¿no?, en la institución? Es una profesión y te pagan bastante poco para que tú tengas que negarte todo el resto de la vida. No está en la Constitución, como sí está en otros cargos públicos. Hay funciones públicas que están vedadas de realizar actividad política. No es el caso del magisterio. Si el magisterio, ningún docente, ni el magisterio, ni los profesores y profesoras están, la Constitución no les establece que no puedan hacer pronunciamientos públicos, y se habla de los derechos de las mujeres. No sé, a mí me parece gravísimo, un atentado gravísimo a la libertad. No, pero es importante el punto, o sea que no hay nada en la ley que impida que fuera de la institución
no puedan hacer pronunciamientos políticos. No, o sea, los funcionarios, en este caso no son funcionarios públicos, Claro. siquiera. Digo, en el caso de los funcionarios públicos hay algunos cargos. No, sí, no, pero hablemos de los docentes concretamente. Por eso, los docentes no tienen prohibido realizar actividad política, defender causas Perfecto. ciudadanas de cualquier tipo. O sea que desde esa perspectiva... Desde esa perspectiva. Hay que coincidir. La segunda cosa es el tema de su vida privada, es Bien. decir, si salen, si no salen. Y ahí hay dos situaciones. Primero, lo primero que quiero decir es que conocemos el detalle de uno de los colegios, no conocemos el de Carrasco, ni sabemos qué colegio es, entonces tampoco podemos opinar sobre efectivamente qué es lo que sucedió. Pero ese me parece que es un primer aspecto. El segundo es que en relación a la vida privada, cuando yo empecé... ¿Pero qué es vida privada? Porque Por eso. si ella publica, hoy voy a una fiesta y No. está. Está Y otra bien. cosa es que salga en una posición absolutamente sexy, en bikini, es otro escenario. Otra cosa es que salga Bien, pero fumando, en no bikini sé. sale mucha gente, ¿no? O sea, Bueno, pero ahí vamos va- a la playa. Sí, claro, pero hay gente que sale No en está bikini prohibido el y no bikini. inspira nada, y hay otras personas que salen en bikini en terrible pose. Pero ya es problema de con- que interpreta, ¿no? Discúlpame, hay fotos más inocentes y fotos primero menos que ella inocentes. Bueno. publicó... Hay que saber qué Hay publicó. mirada. Primero que ella publicó en una red, TikTok, una de las maestras publicó en una red que para entrar a esa red hay que ser mayor de 13 años. El niño o los niños que lo vieron tenían 11, o sea que estaban usando otra. Bueno, lo sabemos, ¿no? Todos acá... Entonces ahora es culpa de los somos- padres. No, no sabemos, de alguien pensás que sí? mayor Claro, puede claro. ser. Por supuesto que es culpa de los padres. Pero ¿Cómo se- hay un aspecto que tiene que ver con lo incontrolable también como... Eso hay que saberlo, Como exacto. familias, Claro. como madres, como padres. Sabemos que no estamos 24 horas supervisando lo que ven. Exacto, no estamos supervisando, pero además... Entonces, ¿no tiene la maestra que tener cuidado? Yo creo que hay algunas cosas que tienen que ver con una cultura. Lo que iba a decir es que cuando yo entré a magisterio, las estudiantes no podíamos ir de pantalones, porque había un argumento eso es lo que me resulta bastante indignante en el momento actual, es que el argumento es que la señorita maestra tenía que tener una forma de vestir, una forma de hablar, una forma de comportarse en la vida que en realidad es violatoria de todos los derechos que adquirimos como ciudadanos, porque yo, ciudadana de este país, puedo ser lesbiana, puedo tener una pareja o tener múltiples relaciones porque no hay ley que me lo prohíba. Y entonces hay un enjuiciamiento moral que puede hacer... Pero me parece que se mezclan escenarios. No, pero no se Estamos mezclan. mezclando. Porque en puede realidad- ir con tanga si quiere. Nadie No, no, lesbiana, no, o sea... pero ir no la puede. discusión está en Y que con tanga creo que no. Yo lo que digo es que hoy hay una cultura, yo por ejemplo no uso las redes para cosas personales, Sí. pero porque yo soy una mujer del siglo XX. Sí, claro, Yo claro. soy Sí, sí. una mujer del siglo XXI. Sí. Entonces, me parece que yo hago la diferencia de lo que comprendo, de lo que aprendo y básicamente en el diálogo, Bueno, el diálogo es adulto que con los... Pero por eso me parece que este caso es buenísimo para que dialoguemos y tratemos de llegar a un acuerdo. Porque hay mucho que estamos aprendiendo en la marcha con esto. Está bien. Porque Victoria, pero yo no insisto se llegó a un acuerdo, las echaron, perdieron el pero trabajo. No, yo digo de Eso trascender es lo un poco grave. también el caso, porque de verdad yo no sé de qué estamos hablando. Porque, te digo la verdad, me pongo en un lugar de los padres de un nene, ¿no? Que me doy cuenta que están hablando de lo que vieron a la maestra en las redes y me fijo en el contenido y la mujer aparece borracha en una fiesta o, insisto, en una posición demasiado sexy, no sé qué, realmente no me voy a quejar al director, pero realmente pienso, qué poca cabeza, ¿no? Esta mujer es maestra y cuando sale de la institución sigue siendo un referente para esos chiquilines.
Sí, pero hay que evaluarla por la función. Porque lo mismo si la ven por la calle, no le va a gustar que la vean borracha, tirada en la calle. No, entonces seguís siendo referente para los chiquilines, ¿está? Pero yo no sé si ese es el contenido. Capaz que porque es mucho nunca menor. jamás vimos borracho a un senador de la República. Y eso, alguien generó un debate acá en relación a eso, no sé, porque me parece que también hay una cuestión de género. Acá estamos juzgando porque las maestras son mujeres. Yo creo que diría lo No, mismo pero si hablamos de un maestro borracho en la calle. No. Y además se habló acá. Estoy hablando de referentes públicos. Tú dijiste, es un referente. Sí. Yo digo, referentes y educación hacen los medios de comunicación, hacen los políticos y las políticas, hacen las instituciones de la democracia. Son también referentes ¿Y para cuántos casos han habido de personas, justamente, hasta hablando de los medios de comunicación, que por un videíto que se subió han perdido el trabajo? Porque era un videíto que remitía a una conducta de su vida privada donde realmente la cosa se ponía complicada. Y bueno, y fue despedido. Bueno, yo creo que en este caso no por lo que sabemos, porque tampoco, digo, yo no vi los... Claro, hay que ver, capaz que es mucho más inocente de lo que Claro, uno se imagina. pero ¿tiene que ver con el contenido? Para mí, por supuesto. ¿Para ustedes? Sí, Para mí, tiene que ver con el yo hay cosas Obvio, que quiero si no, decir. ¿de qué va a tener que No, ver? sé si no, me me parece que es una cuestión de principio antes que de contenido. No, pero el principio, El principio de poder es- tener redes sociales, No, ¿quién te lo va a No, discutir? me refiero al principio de lo que tú haces fuera del salón de clases va a condicionar lo que te va a suceder dentro del ámbito laboral. Eso es un principio que no está establecido hoy de esta manera. Por eso digo de aprenderlo. Porque las redes sociales, ¿qué es lo que en realidad nos preocupa? Nos preocupa que lo que sucedió quedó en las redes sociales. Hay una prueba de eso, está ahí, es un video, lo podemos escuchar, lo podemos ver. Porque en realidad si no estamos siendo muy hipócritas, ¿no? Porque si vamos a juzgar la vida personal de los docentes, me imagino que no es solo el Docente ámbito... o cualquier persona, Bueno, de las redes de sociales, cualquier es persona. un archivo que te atenta contra tu Entonces, en currículum. realidad, la prueba nos preocupa, lo que nos preocupa es que quede la prueba. No, en el caso de un docente, Bueno, no cómo sé. impacte en los chicos. Bueno, ¿no? el cómo transmisión impacten de los chicos valores. también tiene que ver muchas veces con lo que pasa en otros ámbitos. Hay vidas que pero son por cuestionadas desde el punto de vista supuesto. social y bueno, y nadie se va al colegio a quejarse y allí es que después los despiden. Me parece que acá la discusión debe ser de fondo. Serán las redes sociales, será la calle, como vos planteabas, Eso es lo que y nos yo estoy tenemos que planteando. poner de acuerdo ¿Qué? respecto a si los docentes responden las 24 horas, las reglas Es lo primero de que sus pregunté. colegos, ¿Son o no. docentes siempre Y después o no? veremos. Claro. Yo Como el creo que policía, Yo ¿sos creo policía que la 24 horas o educación no? es una profesión, es un trabajo, que además la vida personal puede estar expresada mientras no viole ninguna ley, mientras se exprese con libertad y después se juzga. Algo más moral. Claro, hay una acusación de tipo moral. Sí, Acá, claro. acá lo que hay es una acusación de tipo moral. Sí. Porque estar en bikini para mí es lo normal que sucede cuando se va a la playa. Yo qué sé. Mire que yo tiré lo del bikini, pero no tengo ni idea. Capaz que no estaba de bikini. Yo no vi el Sí, contenido. no, es No es lo que novedad. se comenta, es lo que salió en la nota. Estamos hablando No sé. de cosas. Entonces, yo estoy No sabemos. posicionándome al respecto del derecho, primero, de que estamos en un momento de explosión. Sí, pero también estamos en de un momento ciertos donde se habla derechos. mucho de la ética y de retomar la ética como también un parámetro de conducta humana. Entonces, a veces hay que mirarla, a veces no. Ética y moral van muy de la mano también, ¿no? Sí, pero ¿qué es la ética en este caso? Vamos a discutirlo, pero no es una discusión que tú o el director de un colegio o alguien tenga la autoridad de determinarla y decir esto es, porque entonces Lo que es apropiado o lo que no es apropiado. Estamos en parámetros Para mí sí. autoritarios. A mí me preocupa No mucho hay eso. como, no hay como A mí me cierta... preocupa mucho eso. Lo que es apropiado y lo que no. No, ¿quién dicta mi moral? ¿Quién ¿Quién se establece encarga de lo dictar que es moral mi o no? Tu mo- Porque en Pero definitiva, no es tan justo. lo que tenemos acá, y quiero hacer Sí. la salvedad de que todo lo que yo diga no está referido ni a las dos docentes, ni No, siquiera a los colegios, claro, porque no tengo idea. más allá, sí. Solo me refiero a la nota que leí también del diario El País y a lo El que está País, diciendo claro. nuestra invitada en el día de hoy. Un detalle para poner en contexto también las cosas. El Estatuto del Docente
dentro de 12 años va a cumplir 100 años. Sí. Es del año 1933. Sí. Me parece que también deberíamos comenzar por allí, porque bueno, cuántas cosas han pasado a lo largo de todo este tiempo. Me parece grave que se atente contra la libertad de expresión de una persona que está utilizando sus redes donde habla de su vida privada fuera de su horario laboral. Tengo entendido que no hay ningún contrato, por lo menos de lo que surge de la nota del diario, entre la institución y la docente, donde se le hace firmar que lo que diga en sus redes sociales puede afectar su trabajo. Por lo tanto, ese tema está por fuera. Bueno, pero Totalmente ¿no por es fuera. este caso el momento perfecto para empezar a analizar Bueno, y regular las está cosas? bien, está bien. Porque vos mañana tenés un futbolista que hizo un contrato con una supermarca por millones de dólares, lo paran, le hacen la espirometría y está alcoholizado, la marca cierra el contrato. Sí, y sí, dónde, bueno. a ver, eso no. remite a la moral, a la ética, es una decisión que toma la empresa. La ¿no? decisión de empresa privada, hago lo que quiero con mis empleados, sí, si querés lo podemos poner en esos términos. Yo creo que no es así. No, En no, este caso, un justamente. colegio privado que, insisto, no sé cuál es. El Lo que a mí punto me no es preocupa- en privado o público. El Bueno, tema es, vamos a definir qué lugar o qué entendemos por libertad de expresión fuera de nuestros roles laborales, ¿no? Claro. Pues hay trabajos que son en referencia a terceros. Claro, pero no solo en las Claro. redes Directamente, sociales, porque ¿no? si esa docente va a una Pero- radio... pero- dice Calle, determinadas o la cosas- calle. Ah, bueno, el espacio Victoria, público. Está bien. También puedo Entonces, pensar hay que que esos definir- padres que se vieron afectados en su moral o en la moral de sus hijos o a nivel ético podían haber tenido un diálogo con la maestra antes de haber llegado a la dirección, por ejemplo, si es que tanto había preocupación. El tema de las redes y determinadas redes también tiene que ver con la conducta de nosotros los padres, porque yo no siento a mi hijo cuando estoy con mi esposa a ver una película de mayores de 18 años. Yo a mis hijos ni siquiera les dejo ver el informativo, porque no me parece que sea un producto para menores de 14, 15 años. TikTok O sea, es imposible de frenar. no. Lo tienen todos los chiquilines. pasando uno es- para el otro. No es, bueno, pero entonces ahí tenemos un tema. La maestra... La maestra también sabe eso. O Bueno, pero debería también la saberlo, maestra pero sabe no. que es un público de adultos y lo que está hablando para un adulto puede ser una broma. Lo que te y quiero lo que decir, toma un niño es otra cosa. ¿No sabe que los niños también lo ven? También debe saber la maestra seguramente que puede cerrar su red social y que solo esté dentro de un grupo determinado. Ese es otro tema también, pero eso tiene que ver con el manejo de tal las vez- redes. Yo puedo decir Dos algo. Sí, puntualizaciones. me esperan, Sí. tengo un Zoom pronto con Balaguer y enseguida retomamos. Quiero meter una... Roberto Balaguer, psicólogo y magíster en educación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y especialista Buenas además tardes. en temas de redes sociales, ¿no? Entonces creo que se presenta en este caso una instancia muy buena para hablar de esto. Porque, a ver, se ha discutido muchísimo sobre la libertad de expresión o la censura cuando se utilizan las redes sociales, la falta de la sensación de tierra de nadie, muchas cosas se han debatido, ¿no? Y se va legislando a paso lento, pero se va legislando. Bueno, ahora aparece una situación en la que, mirá, y acá cómo habría que pararse. Tiene derecho... Pensemos en un docente que trabaja con niños, pero pensemos en cualquier otro rol u oficio o profesión que tenga referencia con menores, ¿no? Tu conducta en las redes sociales puede ser cualquiera, no se te puede condicionar a que remita a un poco a lo que necesita tu cargo. Ahí va. Yo quisiera, digamos, salirnos un poco de repente de lo candente de estos casos. Sí, puntuales, especial, ¿no? exacto. Y tratar de pensarlo más, digamos, más generalizadamente, ¿no? Lo primero es decir que lo público y lo privado, primero que son conceptos de época, o sea, Ya no hay una existe. delimitación. Existen, pero de una forma distinta, ¿verdad?, a lo que podía ser, bueno, 20 años atrás, ¿no?, antes del advenimiento de las redes sociales. Sí. Y así como lo público y lo privado van cambiando, también lo íntimo va cambiando. Son conceptos que tienen que ver con la época, ¿no? Y que, para poner un ejemplo, ¿no?, así como ponía el ejemplo, digamos, de las maestras, lo que se podía hacer, las mujeres en comienzo del siglo XX que mostraban los tobillos en las playas, estaban muy mal vistas. Y ahí no importaba si fueran maestras, amas de casa, o lo que fuera, Sí. ¿verdad? Es decir, había un concepto de época que eso mostraba, digamos, que esa persona estaba
como mostrando más de la cuenta, ¿no? Entonces, con el advenimiento de las redes sociales, uno de los problemas que tenemos, y de alguna forma, si bien es un problema que tiene varios años, no terminamos de dilucidarlo, es que el espacio de lo verdaderamente privado y el espacio de lo íntimo se han modificado. Y casi todo es potencialmente público, ¿no? Y cuando Bien, pasa pero eso entonces desde esa potencialmente perspectiva, público, si todo es potencialmente público, ¿no hay que tener más cuidado si tenés determinado tipo de trabajos? nosotros cuando hablamos con los chiquilines le decimos lo siguiente, ¿no? Para de vuelta, para hacer este recorrido, le decimos, miren, chiquilines, ustedes de repente hoy tienen 12, 13 años, son los usuarios de TikTok, ¿no? Son los usuarios de Instagram. Sepan que un día, dentro de 7, 8 o 10 años, van a ir a buscar trabajo y saben que los reclutadores van a mirar, digamos, su identidad digital. Y parte de su identidad digital, una partecita, tiene que ver con su reputación digital. Y de repente no tiene que ver... Reputación digital, ahí va. con cómo son ustedes, si son buenos, malos, no. Tienen que ver con aquello que ustedes deciden hacer público. Y una vez que uno decide hacer público, queda mucho más expuesto a las distintas opiniones, que creo que es lo que está pasando acá. Después uno podrá decir, bueno, esta opinión es exagerada, esta opinión, digamos, no obedece a derecho, esta opinión, digamos, se tomó tal decisión por presión, se debió haber hecho tal otra. Cuando tenés niños, además, en el medio, digamos, tenés una cuestión de que los padres, y más en esta época también, porque los padres de otras épocas también eran diferentes, ¿no? Tenemos hoy padres que son muchísimo más exigentes con respecto a eso, ¿no? Y que son, además, en el ámbito de las redes y en el ámbito de los grupos de WhatsApp, también son mucho más moralistas, como sucede en las redes sociales, que cualquiera está expuesto al escarnio público, ¿no? Entonces, vos tenés una cantidad de condimentos en esta situación que lo que hace es que uno tenga que tener cuidado hasta a quién le manda un WhatsApp en un grupo privado, porque si ese WhatsApp en un ámbito absolutamente íntimo y privado, como ha pasado, ¿verdad?, pasa esa frontera, también la persona queda sujeto al escarnio público, incluso a la posibilidad de pérdida de estatus o hasta la posibilidad de pérdida laboral. Entonces, pero bueno, ahí justamente... a mí me gustaría que el mundo fuera de determinada manera, pero el mundo es como es, y tengo que entender que esas reglas están presentes. Por lo cual, en estos casos, tantos niños, medianos, adultos, autoridades, senadores, maestras, tienen que ser extremadamente cuidadosos con lo que dicen y con lo que hacen, porque además vivimos en una época de políticas, la llamada política de cancelación, donde, digamos, el umbral de tolerancia es bajísimo para cualquier cosa y empieza, digamos, la hoguera se prende muy rápidamente y ahí no tenés ni por qué ir al ámbito de los docentes, podés ir al ámbito que quieras, de la salud, de la educación, del cine, del arte, de lo que sea, ¿verdad? Donde las personas terminan en la hoguera pública. Porque esta es la situación que vivimos. Entonces, cuando suceden estas cosas, primero que nada, tenemos que tener muy claro que hay que ser muchísimo más cuidadosos con lo que hacemos y que la vida antes llamada vida privada, ¿verdad? Hoy es muy porosa esa frontera, es extremadamente porosa, es muy difícil de delimitar dónde comienza uno y dónde comienza otro. Entonces, realmente hay que ser extremadamente cuidadosos. Balaguer, me permite, yo supongo que Siliberti capaz le quiere hacer una pregunta, ¿no? Sí, no, yo quería acotar una cosa. Creo que en las reglas, una sociedad, aunque estemos atrasados, se rige por leyes. Eso es lo que nos hace posible habitar en común en un espacio territorial que es nuestra nación. Por lo tanto, lo que no está en las leyes está habilitado en realidad. Entonces, que haya que avanzar en consideración y en la educación también, de lo privado, de la intimidad, de los cuidados. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, cuando eso se lleva a la pérdida laboral, que es el sustento de vida de las personas, tengo la obligación de no aprobar,
porque entonces estamos aprobando leyes de hecho que no están dirimidas en términos democráticos. Entonces, eso es lo que estamos, para mí, discutiendo. Todo lo demás es un ámbito, obviamente, es un debate que está en todo el mundo en este momento. Yo justamente busqué debates y consideraciones y pienso que en la materia en la que tú trabajás está permanentemente, ¿no? O sea, es un debate mundial. Pero Celiberti, usted ahora lo que plantea, después de escuchar a Balaguer, es que en realidad usted se está ajustando a derecho y lo que no admite es que se haga una ley de hecho cuando no hay ninguna que diga que un docente no puede publicar lo que quiera en su red social. Y sobre todo que no hay un contrato, tampoco. Bien, o está defendiendo en el fondo que cualquiera puede hacer y decir lo que sea en la red social sin importar de qué trabaje. No, para nada. Yo he visto en las redes sociales a representantes políticos decir mentiras. Eso me parece, la fake news no es habilitado. Yo debato y combato eso, pero eso no quiere decir que tenga yo el poder de sacarle su representación parlamentaria, por ejemplo. Entonces, lo que estoy diciendo es que me parece que tenemos que abrir el debate. Y no es lo mismo la enseñanza pública que la privada, porque en enseñanza pública, por ley, tiene que abrirse un sumario y por lo tanto hay una posibilidad de defensa, de investigación, de análisis, etcétera, mientras que acá es un despido, sumario, punto, te despido, chao. Entonces, yo lo que creo es que podemos abrir el debate, pero no implicar sin avanzar en esas consideraciones también legales o también de consensos públicos. ¿No? Pero usted arranca con una defensa a ultranza. Yo defiendo el trabajo y defiendo que lo que no está contemplado en la ley me parece que es un despido arbitrario. Eso es lo que me parece de afuera. Por supuesto que para eso estarán los jueces laborales que analizarán el caso y supongo que las maestras presentarán los recursos pertinentes. Digo, esto como cualquier ciudadano de este país que dice se siente violado su derecho. Concretamente, sobre la libertad de publicar lo que sea en una red social de parte de una maestra, ¿qué opina? No, sobre publicar lo que sea, no es lo mismo. Publicar lo que sea, porque no es lo que sea. Porque puede haber incitación al odio y a mí me parece que eso no incitación corresponde. Por supuesto, no estamos hablando de publicar lo que sea. Lo que creo que planteaba él es este cambio cultural. Y en ese cambio, me parece que tenemos que ser los adultos. Tenemos la responsabilidad de ser cuidadosos con ese cambio cultural, porque tenemos que abrir el diálogo, pero el diálogo en los liceos, en los lugares en donde los adolescentes un diálogo y no un despido, tal vez, eso es lo que está planteando. Sí. Claro, y no un despido, Balaguer, y también con los padres. Por lo que tú planteabas, el mundo nos gustará más, nos gustará menos, pero está como está. O sea que hay que, digamos, hay que admitir que hemos perdido libertad. Sí, aquella vieja división, digamos, entre un funcionamiento público y privado, ¿no? Que, digamos, que fue gran parte del siglo XX, ¿no? y que formó, digamos, todos los conceptos de intimidad y de privacidad. Sí. Hoy, digamos, realmente cuesta mucho sostener que eso se mantiene, porque las redes, toda la digitalización, la conectividad 24/7, hace que cualquier episodio, hasta pensemos en las cámaras ciudadanas nomás, que están dando cuenta de cosas donde ni siquiera la persona, ¿verdad?, está decidiendo hacerlo público, pero puede llegar a volverse público aún sin un consentimiento, aún sin, digamos, querer hacerlo, porque estamos en un mundo que es de cámaras. Entonces, eso es un elemento que hay que entenderlo y que es restrictivo, ¿no? De hecho, hay muchos movimientos en el mundo, ¿no? Particularmente, quizás Europa sea lo más fuerte en esto, que es sumamente restrictivo de este estado, digamos, de vigilancia permanente, porque justamente
a lo que atenta es a esa necesidad humana, bueno, de tener un ámbito que está como por fuera de la visión del gran hermano. Pero lo cierto es que hoy la sociedad está funcionando de esa manera, ¿no? Y eso implica que hay determinados códigos y que tienen que ver, algunos códigos son, digamos, aceptados, y otros códigos tienen que ver simplemente con determinadas posturas que hasta van cambiando, digamos, en función de modas, ¿no? Sí, bueno, pero lo que está bien y lo que está mal, enorme. cuando el equilibrio es difícil, ¿no? Porque entramos en el relativismo absoluto, donde todo está bien y todo está mal y nada es blanco-negro. O, bueno, alguna certeza hay que tener, algún código mínimo básico de consenso hay que tener, ¿o no? Y ahí, vos como magíster en educación. Yo en los lugares que trabajo hace muchos años y en los que asesoro, yo siempre, hace muchos años que le digo, miren, para evitarnos muchos de estos problemas, tratemos de armar un protocolo de uso de redes sociales. Es decir, un protocolo que tiene que ver con la organización, con la institución. De las cosas, digamos, que la organización dice, a nosotros nos parece que esto, digamos, es el perfil, digamos, del docente que queremos, ¿no? Y esto no entra dentro del perfil que queremos. Entonces, esto tiene que ver... O sea, que la reputación digital es importante... Porque ¿sabés qué pasa? Hoy la reputación digital, ¿no? La gente, por ejemplo, pone en Twitter, dice, opiniones personales. Y me parece genial como enunciación, como expresión de deseo. Pero lo cierto es que cuando vos trabajás en una institución, todas las identidades, digamos, la identidad y la reputación de esa propia institución se van conformando con la suma de todas esas identidades, ¿no? Es decir, la identidad, la reputación del Senado termina siendo la suma de las reputaciones de cada uno de los senadores, para irnos al ejemplo de Celiberti, ¿no? Y así lo mismo con la salud, con la educación, con lo que sea. Entonces, hoy es muy difícil separar esas cosas, están imbricados y muchas veces lo que uno observa, ¿no? En el acierto o en el error es que las instituciones lo que sienten es que cuando pasa lo mismo con las organizaciones, con las empresas, ¿verdad? Cuando alguien, digamos, de su empresa hace algo que no adhiere, digamos, a lo esperado, le retiran el sponsoreo a deportistas, ¿no? Y que de repente hacen cosas que no siempre no están ajustadas a derecho, pero no están ajustadas de repente a una lo ética que se espera como representación. Que de vuelta, eso es discutible, eso es opinable y por eso somos todos diferentes y hay organizaciones, mirá empresas, lo que plantea tipo. Juan Pedro Mir, muy respetable, ¿no? Por supuesto. Dice, se abona el miedo, por la destitución de las maestras, se abona el miedo y se promueve una imagen de cápsula infantil. Lo que no se parece al modelo se saca. En este mundo plural, de profundización de derechos, de laicidad multicultural, estas acciones de fuerte corte sexista afectan a los docentes, a los niños y a la democracia. ¿Qué pensás? Yo pienso que, digamos, que los padres hoy, cuando toman una decisión con respecto a, bueno, qué es lo que quieren para sus hijos, que digamos, dónde se eduquen, que consuman, dónde asistan, ¿no? Pueden estar acertados o pueden estar equivocados, ¿verdad? Pero tienen determinado perfil. Esa es la realidad de vuelta, ¿no? Entonces, hay cosas que a veces, digamos, no importa dónde tú vayas, vos vas a encontrar con cosas que difieren, cosas que hacen colisión con eso. Entonces, no es que esté bien unos u otros, ¿no? Es que, digamos, quizás lo que se haya perdido es aquel viejo ámbito, digamos, de la educación pública, donde todo estaba mucho más mezclado, donde había una coexistencia mayor, digamos, de las diferencias, ¿no? Y hoy eso no sucede. Y de vuelta, si a mí me preguntás qué es mejor, a mí me gusta mucho más lo anterior. Pero a mí me gusta más lo anterior. Ahora, sí, pero hoy estás hablando de que planteas protocolos de utilización de redes sociales, o sea que... Claro, pero lo que a mí me gusta no quiere decir que sea la realidad, ¿verdad? La realidad indica esto u otro. Entonces, no es sencillo. Perfecto. Bueno, Balaguer, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, ¿eh? Un gusto como siempre. Bien, Lilian, decime. No, yo quiero agregar un aspecto que me parece que tiene que entrar en consideración y me preguntaría si es educativo para esos adolescentes hoy de 11 años
que la reacción de los padres y la reacción del colegio. Yo, personalmente, si uno de mis hijos o mis nietos estuvieran en ese colegio, lo saco, porque para mí no es educativo, no es ejemplo de tolerancia, no es ejemplo de diálogo, porque en todo caso a mí me implicaría dialogar qué pasa, qué siente, qué le pasa a ese adolescente, qué le pasa a tu hijo. Entonces, a mí no me parece que sea un buen ejemplo educativo expulsar a alguien porque publicó una foto en bikini o porque hizo un comentario o una broma. Me parece que eso no es lo educativo. Para mí, lo educativo es el diálogo. Lo educativo es Pero la acaba de decir que comprensión. sacaría a su hijo. La O sea, comprensión. ¿de qué diálogo habla, diálogo. Lilian? ¿Eh? Acaba de decir que sacarías a tu hijo No. del colegio. ¿De Bueno, qué diálogo estás hablando? si la reacción del colegio no es abrir un diálogo entre padres, entre alumnos, digo, a mí me parece que lo que digo es que no es educativo tampoco el que la acción sea presionar para que echen a la maestra, que por otro lado era juzgada como una buena maestra, digamos, profesionalmente. Entonces, no sé. O es una forma de querer también dejar claro el mensaje. En esta institución, la reputación digital importa, porque también le llega a los niños, no solo el tiempo que pasa el adolescente o el estudiante en el aula. Son dos maneras de ver las cosas. Ponerla en el contrato entonces, Bueno. o no, o Eso es lo que- conversarlo con... Eso sí, eso es lo que estamos establecer aprendiendo. las reglas de Claro, juego. Eso es lo que estamos aprendiendo. Y aceptás o no esas reglas de juego, no Bien. sé, porque también la necesidad del trabajo hace que muchas veces aceptemos reglas de juego con las que no estamos de acuerdo, ¿no? Porque, a ver, tenemos que vivir, hay que comer, hay que pagar la luz, yo qué sé, el alquiler, etcétera. No sé, me parece que las necesidades humanas son bastante más grandes y los derechos de las personas, más allá de que esto se pueda abrir un debate y pueda ser, incluso pensando en los adolescentes, me parece que es un tema importante, el de la seguridad, el de las fotos, pensemos que acá han habido situaciones dramáticas, como el caso de Brisa, aquella niña, justamente a través de redes sociales, porque es un espacio de violencia también las redes, eso está Exacto. claro. Pero entonces, me parece que la educación digital es un gran desafío y tiene que estar presente en todas las aulas y en todo el sistema. En todo el sistema educativo. Tal vez debería ser la maestra la primera en estar actualizada en eso y no para poder enseñar en el aula esos aspectos. Todos estamos aprendiendo en este momento de estas cosas y veámoslo como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Sí. Lilian, muchísimas gracias por No. habernos acompañado. No, al contrario. Hacemos una pausa y panelistas a la vuelta, ¿sí? Muchas gracias, ya venimos.